El presidente Rodrigo Paz designó a Cristian Morales como nuevo ministro de Economía. Marcelo Blanco evita la censura en la Asamblea Legislativa Plurinacional tras interpelación por el suministro de combustible. Yapacaní dejan en suspenso el anuncio de bloqueo y dan plazo de 48 horas para abrogar el decreto del diésel. Los municipios de Chuquisaca tienen paralizada su maquinaria pesada y agrícola debido a la falta de diésel. Lancheros del estrecho de Tiquina denuncian falta de gasolina y advierten con paralizar el servicio. Fiscalía cita a Nadia Beller como testigo en el caso contra Fernando Cerimedo. En el panorama internacional, hasta que el cuerpo aguante, los terremotos de Venezuela, 60 días después. Nueva York rompe cooperación con ICE, policía local no podrá colaborar en casos migratorios. Todas las noticias están en 24 horas. Iniciamos con las noticias más destacadas, ya que el presidente de Estado en las últimas horas ha designado a Cristian Morales como el nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas. Hasta este martes, la nueva autoridad se desempeñaba como viceministro del Tesoro y Crédito Público. Señor Cristian Andrés Morales Burgos, ¿jura usted por la patria, por el pueblo boliviano y por su honor desempeñar con lealtad, honestidad y responsabilidad las funciones que se le está encomendando, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia como ministro de Economía y Finanzas Públicas? Sí, juro. Si así lo hiciera, Dios, la patria y el pueblo de Bolivia lo premien, de lo contrario lo demanden. Queda usted posicionado como ministro de Economía y Finanzas Públicas. Y felicidades. Hoy tenemos avances importantes que debemos consolidar y una transformación económica que debe continuar. Somos parte de un gobierno, de un equipo, de un proyecto que tiene una responsabilidad clara con los bolivianos: fortalecer nuestra economía, proteger a las familias y generar las condiciones para que Bolivia crezca. Daremos continuidad a las medidas que se han venido implementando y profundizaremos aquellas que están dando resultados. Nuestro compromiso será preservar la estabilidad, fortalecer las finanzas públicas, generar condiciones para la inversión, la producción y el empleo. Y este trabajo tendrá un principio que no vamos a negociar: la transparencia. Los recursos públicos pertenecen a las y los bolivianos. Deben ser administrados con responsabilidad, honestidad y absoluta claridad. No vamos a tolerar actos de corrupción ni el uso indebido de los recursos del Estado. Vamos a cuidar cada recurso que pertenece a nuestra población. En otra noticia, la diputada de Libre, Lisa Claros, denuncia al exministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinosa, por préstamos de $1.000 millones sin aval legislativo. El día de ayer se ha presentado una denuncia en el Ministerio Público de La Paz en contra del exministro Espinosa por incumplimiento de deberes y funciones, daño económico al Estado, porque se ha puesto bonos por $1.000 millones sin la respectiva aprobación de la Asamblea Legislativa, y la Constitución Política del Estado es clara: cualquier tipo de deuda, cualquier tipo de recursos deben de pasar por la Asamblea Legislativa. Es en ese sentido que la denuncia ya ha sido admitida, y ahora lo que nosotros vamos a hacer en nuestra condición de denunciantes, vamos a solicitar el arraigo y una alerta migratoria para que no pueda huir del país y pueda responder a toda la población boliviana. Tendría que haber pasado por la Asamblea. El ministro, de manera personal, a criterio personal, ha acomodado estos bonos para adquirir deuda a nombre del Estado boliviano, y esto debería, la norma establece en la Constitución Política del Estado que cualquier tipo de deuda debe de pasar con la autorización de la Asamblea, es decir, que no se ha tenido la autorización de la Asamblea para acomodar estos bonos. Esto constituye delitos que están tipificados en el Código Penal. Es en ese sentido que nosotros, en nuestra instancia de legisladores y en nuestro rol de fiscalización, hemos presentado esta denuncia por la vía penal.
Y en esta jornada, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, evita la censura en la Asamblea Legislativa Plurinacional tras la interpelación por el suministro del combustible. El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, evitó la censura este martes tras ser interpelado por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre el suministro y la distribución de combustible en el país. La mayoría de los legisladores de la bancada de Libre optó por la abstención, mientras otros parlamentarios cuestionaron las respuestas de la autoridad y advirtieron con impulsar una nueva interpelación. Secretario de Diputados, por favor, informe. Total de asambleístas, diputados y senadores asistentes, 151. Motivado, censura. Diputados 17, senadores 18. Total 35. Puro y simple, diputados 62, senadores 14. Total 76. Abstención, diputados 39. Senadores 50, senadores 11, total 50. Ese es el resultado, presidente. Bien, muchísimas gracias. Ustedes han escuchado el informe. No existe 2/3 para la censura del ministro. La mayoría simple ha sido el voto orden del día puro y simple, y 50 abstenciones. Al haber agotado el orden del día, damos por concluida la presente sesión. Tengan ustedes muy buenas tardes. Y durante esta interpelación ante la Asamblea Legislativa, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, volvió a disculparse por las largas filas que se están registrando en los surtidores y ha señalado que el contrabando de estos combustibles es lo que genera la escasez. Antes que nada, queridos honorables, una vez más tengo que pedir muchas disculpas a la patria por este gran problema que se ocasionó con las que va más allá de la buena voluntad que tenemos. Hay una mafia enquistada en yacimientos, en la ANH, están contrabandeando con el suministro, con los combustibles, y esta es una de las razones primordiales por las que no contamos en las estaciones de servicio con diésel. Hemos llevado un operativo militar policial con más de 300 efectivos tratando de encontrar las soluciones a los problemas, y pese a eso seguimos teniendo problemas con logística. Y por su parte, el senador José Manuel Ormachea ha informado que la bancada de Libre se abstuvo en la votación sobre el ministro de Hidrocarburos. Nuestra determinación, presidente, ha sido ir por la abstención en esta oportunidad en cuanto a la interpelación del ministro Blanco. Sin embargo, como Libre, y le queremos decir al país, le vamos a dar un plazo más que razonable al ministro Blanco. Por tanto, caso contrario, presidente, y con esto termino, de no dar respuesta el ministro en 30 días calendario a estas tres problemáticas, que acaben las filas, que se garantice el abastecimiento total del país de hidrocarburos, gasolina, jet fuel y diésel, que modifique ese decreto supremo por lo bajo o que lo abrogue. Le espera una interpelación, esta vez por la bancada de Libre, y que de esta no se va a salvar, no va a sobrevivir. Es todo, presidente. Gracias. En otra noticia, durante el diálogo entre interculturales del Gobierno Nacional, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, ha señalado estar de acuerdo con que este decreto tiene que ser abrogado. Este decreto supremo no ha cumplido los objetivos. No ha cumplido. ¿Por qué? Porque el objetivo era que los grandes importadores traigan su propio diésel y que los pequeños productores del transporte público en las ciudades se beneficien del diésel y la gasolina subvencionada. ¿Qué ha pasado? Se ha distorsionado totalmente, de tal manera de que a los pequeños productores no están pudiendo acceder en las gasolineras, hay colas de colas. ¿Y por qué? Porque está lleno de mucha otra gente
que lleva a otro destino ese combustible. Ahora bien, entonces mi criterio, sí, ese decreto supremo debe ser derogado. Lo que yo voy a hacer, estimado compañero Juan Cáceres, es justamente hacer toda la tramitación del informe, ayudar para que eso sea derogado. Lo mismo voy a hacer ahora, ¿no? Voy a hacer esa tramitación. Y en el sector de Yapacaní dejan en suspenso el anuncio de los bloqueos y dan un plazo ahora de 48 horas para abrogar el decreto del diésel. Donde en una unanimidad rechaza el decreto supremo 5676, donde la comisión de gabinete ha reconocido de las falencias que tiene el decreto supremo, llegando a una conclusión de que se debe subsanar con el fin de garantizar la provisión de combustible a los pequeños productores, por el cual el gobierno llegó a una propuesta de, entre ellos, ampliar la provisión de 120 litros a 300 litros de diésel mediante surtidores móviles al verdadero productor y viabilizar el proyecto de refinación del municipio de Yapacaní para garantizar el combustible a los productores. 4. La Federación Intercultural de Productores de Yapacaní y los productores se declara en estado de emergencia mientras que no se abroga el decreto supremo en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. A la firma de la presente acta de compromiso se supone la medida de bloqueo de cambio por parte de los productores. A propósito de este tema, tras finalizar el diálogo, el gobierno admite dificultades con el decreto supremo 5676 y evalúa cambios ante la presión de los productores en Yapacaní. Tras haber finalizado el diálogo entre sectores productores de Yapacaní, representantes de YPFB, entre otras autoridades de gobierno, se quedó en un plazo de 48 horas para modificar o abrogar el decreto supremo 5676. Es en ese marco que el viceministro del Régimen Interior señaló que brindará un informe sobre este acuerdo al Ejecutivo. Este plazo de 48 horas, que para mí es un buen plazo, voy a informar sobre esta reunión las características del real impacto del decreto 5676. Voy a poner en consideración al gabinete para que efectivamente este decreto sea reemplazado, abrogado, es decir, el gabinete decidirá, pero a mí me queda claro que los objetivos de evitar el desvío de combustibles a otros fines no está siendo respetado. Asimismo, la autoridad señaló que el repliegue de policías y militares en Yapacaní se efectuará en las próximas horas, descartando de esta manera que existiría órdenes de aprehensión contra algunos dirigentes de Yapacaní. Los policías y los militares están aquí en una actitud pacífica. Yo he aclarado a la compañera Prima que no hay ningún mandamiento de apremio para ningún dirigente. Yo voy a informar ahora mismo al ministro de Defensa y al ministro de Gobierno y voy a recomendar que se retire porque vamos a respetar lo que aquí hemos conversado. A propósito de este tema, el Gobierno Nacional garantiza ahora el libre tránsito en Yapacaní y mantienen el diálogo con los sectores movilizados. De las Fuerzas Armadas que están constituidas en este momento en San Juan de Yapacaní, están en el puente. Me acaban de informar que la carretera está expedita y que está libre de bloqueos. Anoche, ante la información por una convocatoria pública a bloquear desde las 10 de la mañana en esa zona, en ese sentido se dispuso el despliegue de las Fuerzas Armadas para que estén colaborando en apoyo a la Policía Nacional y se constituyan hoy día en forma preventiva para evitar cualquier tipo de conflicto y se mantenga todo en la normalidad y no haya enfrentamientos. Decirles que a esta hora la prevención ha surtido efecto, hay una total normalidad en la zona y además me acaba de informar el viceministro Paredes, que se encuentra allá, de que han empezado ya un ampliado y que hay posibilidades de llegar a una solución con los productores, con los sectores productivos, principalmente del agro de la zona. Decirles lo siguiente, este concepto es importante. Protesta pacífica sí, bloqueos no y diálogo siempre.
Y la crisis del combustible está afectando a diferentes sectores del país. Los municipios de Chuquisaca, por ejemplo, tienen paralizada el 100% de su maquinaria pesada y agrícola debido a la falta del diésel y también por el costo de 18 bolivianos el litro. Insostenible para los gobiernos municipales comprar diésel en 18 bolivianos. En ese sentido, a la fecha todo está paralizado. El 100% está paralizado de nuestra maquinaria, están paralizadas las obras, de modo que mañana tenemos una reunión con la FAM Bolivia, vamos a plantear nuestro pronunciamiento, seguramente se van a sumar los 9 departamentos. Y el día jueves, 11 de la mañana, tenemos reunión con el presidente Rodrigo Paz, la FAM Bolivia y las AMDES para plantear esta situación y vamos a pedir al presidente que se abrogue el decreto 5676, que no solo perjudica a los gobiernos municipales, perjudica a todos. En Chuquisaca no tenemos los tractores, maquinaria agrícola trabajando, está paralizada, se va a retrasar la producción, las comunidades reclaman a los alcaldes, entonces es una situación muy preocupante la falta de combustible de diésel. Solo podemos comprar hasta 120 litros, pero eso no significa nada para un tractor, para el traslado de maquinarias, para las volquetas. Es insostenible el precio y es imposible la compra. Ante este panorama, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, pidió desmantelar las estructuras internas y mafias externas que están vinculadas en YPFB. Además, ha defendido lo que es el incremento del precio del diésel para los grandes consumidores y también la autoridad ha advertido sobre la reventa y salida ilegal del combustible por las fronteras. Hay que lograr de que las estructuras, tanto internas como también las mafias externas, que también están en torno a yacimientos, terminen de una vez por ser desmanteladas, y eso es en conjunto con los alcaldes, con las distintas organizaciones sociales, con los sectores productivos, porque al final quien lo ocupa el diésel por una necesidad la cual es estratégica para sus familias, para su producción, para el Estado al final del día, tiene que ser atendido, pero tiene que ser atendido sin que esté extorsionado, sin que sea también un diésel de reventa o, por último, un diésel el cual ya está llevándose fuera de las fronteras. Todos los bolivianos llegamos a un entendimiento claro y concreto. Muy pocas personas a lo largo de muchos años se beneficiaron de llevarse el combustible fuera de las fronteras por el diferencial que existía. Hoy lo existe. En nuestras fronteras el diésel está en 15, 16, 16.50. Entonces, esto es esencial de que todos los bolivianos entendamos. Si queremos todos poder trabajar, tenemos necesariamente que también entender la realidad del país, y la realidad del país dictan dos cosas. Primero que nada, que Bolivia en poco tiempo o en prácticamente nada de tiempo puede económicamente tener severas complicaciones, porque se está comprando caro y se está vendiendo barato, y lastimosamente durante muchos años se tomaron malas decisiones, no hay el gas para subvencionar, no hay los otros ingresos que se tenían para subvencionar. Hoy por hoy nos toca afrontar una realidad que nos dejaron. En otra información, esta vez el sector de los lecheros del estrecho de Tiquina están denunciando falta de gasolina y advierten con paralizar el servicio. Hace ya más de 15 días, YPFB ya no nos aprivociona, ¿cómo es esto? El combustible, gasolina, la gasolina principalmente. Bueno, no conocemos por qué. Sabemos que en todo Bolivia hay dificultades en la provisión de combustible, gasolina, pero sin embargo el estrecho de Tiquina funciona con el combustible. No es que nosotros venimos a la ciudad de La Paz para pedirle a la directora distrital comercialización de plantas en Cate Alto para que atiendan nuestras necesidades de manera urgente. Prácticamente YPFB tiene conocimiento de esos detalles, pero no les interesa, ¿no? Prácticamente, y por eso es que nosotros estamos comunicando mediante la prensa, la opinión pública, si entre hoy y mañana no nos provisiona, no llega el cisterna al estrecho de Tiquina, lamentablemente vamos a tener que paralizar el estrecho de Tiquina. No nos queda otra, señores periodistas. Momento de la primera pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar vamos a hablar del polémico caso de Fernando Cerimedo y Nadia Beller. Hay más detalles en cuanto a la justicia. Esta información y más al volver.
Continuamos con información en el noticiero 24 horas. Como lo anunciamos antes de la pausa, hablamos de este polémico caso de Fernando Cerimedo y Nadia Beller en el país. Al respecto, la Fiscalía ha citado en las últimas horas a Nadia Beller como testigo en el caso contra Fernando Cerimedo. El Ministerio Público citó a la abogada Nadia Beller para brindar su declaración testifical dentro del proceso por presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, abierto contra el estratega político argentino Fernando Cerimedo y un segundo implicado. De acuerdo con la orden emitida por la Fiscalía Especializada Anticorrupción, la comparecencia quedó programada para la tarde del 26 de agosto en la ciudad de La Paz. La determinación fiscal responde a las recientes revelaciones públicas planteadas por la jurista respecto a presuntos actos irregulares vinculados al consultor internacional. Las autoridades del Ministerio Público confirmaron la citación debido a que la profesional aportó datos clave para el inicio de las indagaciones sobre el origen y el manejo de los fondos señalados. El caso derivó a una investigación de oficio sobre el patrimonio de los acusados tras operativos del registro en inmuebles relacionados con Cerimedo. Durante estas intervenciones, los investigadores secuestraron más de $40.000 en efectivo y dispositivos tecnológicos presuntamente destinados a la operación de plataformas informáticas automatizadas, elementos que sustentan el análisis financiero en curso. Y a propósito de este caso, se ha pronunciado el vicepresidente del Comité Cívico, Agustín Zambrana, quien exige respuestas tras ya 8 días del silencio del presidente Rodrigo Paz. Indica que queremos saber como país si hay corrupción o no, como se ha denunciado. Más que explicar o no la relación con Cerimedo, Nadia Beller y demás, nosotros queremos saber con certeza si es que hay corrupción o no dentro de las esferas altas de Estado. Eso es lo que nos interesa. Al parecer ya en la situación interna dentro de lo que es la ciudadana Nadia Beller y el ciudadano Fernando Cerimedo se va a ir resolviendo esta situación. Pero en la parte de la corrupción estatal posible que existe, necesitamos claridad y en eso necesitamos que el Ministerio Público vaya diciendo si efectivamente hay. Usted le ha dicho, ¿cuántos días me dijo? 8 días. Que hasta ahora no nos dicen si estas declaraciones de la ciudadana Beller efectivamente tienen indicios serios que hay corrupción y que habrían involucrado de la familia presidencial que está dentro de esto y otros más. Eso es lo que necesitamos aclarar, más que si el presidente da una declaración y nos dice que sí es parte o no es parte. Necesitamos que las investigaciones sean técnicas, sean serias y con eso determinemos si efectivamente ha habido tráfico de influencia y ha habido corrupción en las altas esferas del poder. Y ante las denuncias, el diputado Santiago Ticona de la bancada de Libre solicita levantar su secreto bancario y niega haber recibido un sobresueldo de $5.000. El día de hoy hemos presentado de forma voluntaria de que se levante nuestro secreto bancario a la unidad de investigaciones financieras, de acuerdo a normas como debe ser. Y bueno, esto es una muestra clara de que lamentablemente esas listas que se han manejado pues de una manera muy irresponsable, ¿no? Esta es una primera acción y bueno, posiblemente vamos a realizar 8 acciones más ya de carácter legal, ¿no? De no probarse, digamos, las denuncias de esta señora Beller, ¿qué va a proceder? Bueno, en sí, digamos, la misma señora, sus acciones son ambivalentes, ¿no? En unos medios dice una cosa, en otros medios dice otra cosa. Y bueno, lo correcto que tendría que hacer la señora, ¿no? Es de que se retracte, ¿no? Porque si no tiene sustento, no tiene pruebas, generan pues acciones que a futuro le pueden generar conflictos legales, ¿no? Pero nosotros reiteramos, estamos presentando, digamos, nuestro retiro del secreto bancario como una muestra de transparencia y de que nosotros estamos actuando conforme a norma y bueno, no tenemos nada que esconder. No ha recibido ni un boleto. Eso nosotros rechazamos constantemente y por eso, digamos, una de las acciones que estamos realizando es retirar nuestro secreto bancario de forma voluntaria para que, bueno, estemos a disposición también de las instancias correspondientes si quieren verificar, digamos, si tenemos algún ingreso extraordinario fuera de nuestros salarios, está ahí, ¿no? Y creo que es la mejor manera de dar también la cara a la población.
la situación se está complicando para el ahora ex asesor presidencial. El fiscal departamental del Beni, Alexander Mendoza, ha informado que se abrió otro caso en este departamento en contra del ciudadano argentino Fernando Cerimedo por supuesta protección de vuelos irregulares en el municipio de Santa Ana con sustancias controladas. Ya lo adelantó nuestro fiscal general del Estado el día de ayer con relación al ciudadano Fernando Cerimedo, ¿no? El caso que se ha aperturado en la unidad de sustancias controladas es a cierta protección que se estaría dando en el municipio de Santa Ana con relación a los vuelos irregulares, vamos a decirlo así, de que estarían dando cobertura, esa es la denominación que se ha dado, en relación a ciertas avionetas que estarían presuntamente, vamos a decirlo así, vinculados a lo que viene a ser el tráfico de sustancias controladas. Desde luego que esto dará más resultados conforme vaya avanzando la investigación, se vayan citando a diferentes ciudadanos con relación a que puedan darnos mayor información y desde luego si encontramos algunos indicios, no solamente contra el ciudadano Fernando Cerimedo, sino también contra otras personas, tanto personas particulares como también de ser funcionarios públicos, desde luego también de que se ampliará la investigación y también se darán con los responsables de ser cierto y evidente y comprobable con elementos de convicción de que no den a conocer de que tanto personas particulares como funcionarios públicos estuvieran dando cobertura a lo que viene a ser el narcotráfico o a los vuelos irregulares con relación a lo que viene a ser el tráfico de sustancias controladas. Y acerca de este caso en la justicia hay más repercusiones. El senador del Libre, José Manuel Ormachea, exige que todos los mencionados dentro de este caso y las denuncias de Nadia Beller se presenten a declarar. Tiene que ir a declarar todas las personas que han sido mencionadas en el terremoto Beller, ¿no es cierto? En este caso, que ya es un tsunami y donde ya se está produciendo lo que se llama una orgía probatoria. ¿A qué me refiero con una orgía probatoria? Son tantas las pruebas, son tantos los descargos que saca todos los días la víctima, ¿no es cierto?, que vendría a ser Nadia Beller, que en todo caso el Ministerio Público tiene una tarea, pero realmente titánica, para demostrar que no hay ningún tipo de privilegio para nadie, empezando desde la esposa del presidente, terminando por el portero del Swiss Hotel. Todos tienen que ir a declarar, todos tienen que acudir y atender a la justicia como corresponde, sin ningún tipo de beneficio, sin ningún tipo de privilegio, sin ningún tipo de excusa ni justificación por el hecho de que formen parte del Ejecutivo Nacional o formen parte del círculo cercano de Rodrigo Paz. Eso es lo que tiene que pasar. Y por su parte, el diputado de la Alianza Popular, Rolando Pacheco, ha anunciado que va a impulsar un juicio de responsabilidades contra el presidente de Estado, Rodrigo Paz, por las denuncias que involucran a Fernando Cerimedo y Nadia Beller. Exigió que el mandatario se pueda someter a una investigación y entregue su celular a la policía para esclarecer este caso. El presidente lo que tiene que hacer es someterse a una investigación. Eso quiere el pueblo boliviano, que se esclarezca, que entregue su teléfono celular a la policía. Esperemos que lo haga. Si no, él es un autor confeso. Y este diputado, responsablemente, ya estamos trabajando en un juicio de responsabilidades. Los bolivianos queremos que se esclarezca. Mientras muchos bolivianos están luchando día a día para llevar el pan a la boca a su familia, un extranjero genera fortuna, producto a la corrupción, producto al narcotráfico, con el visto bueno del presidente. Eso está mal y los bolivianos queremos que se esclarezca. Y por lo menos este diputado ya está comenzando. Hemos pedido, uno, que se conforme una comisión especial y dos, estamos iniciando ya un proceso de juicio de responsabilidades contra el señor Rodrigo Paz. Estamos trabajando responsablemente, técnicamente, jurídicamente, estamos trabajándolo para presentarlo los próximos días, a donde corresponde. Cambiamos de tema, ya que el expresidente del país, estamos hablando de Luis Arce Catacora, quien se encuentra recluido en el penal de San Pedro, ha pedido ampliar su declaración dentro del caso Fondo Indígena, en el cual está acusado. Arce ha indicado que va a presentar pruebas en contra de responsables por el caso Fondo Indígena. A través de un memorial
que el Ministerio Público tome una ampliación de declaración al señor Luis Arce Catacora. ¿Esto por qué? Porque el 10 de diciembre de 2025, Luis Arce no tenía conocimiento previo de este proceso, entre comillas, armado, decir que eran 3 palancas y obviamente había un fiscal que estaba atosigando para que de una vez preste su declaración informativa o se acoja al derecho de guardar silencio. Simplemente Arce ha optado por guardar silencio porque no conocía de los antecedentes. Documentación que da cuenta de quiénes eran parte del directorio. Luis Arce nunca fue parte del directorio del Fondo Indígena. Vamos a presentar leyes que establecen que sí es posible la transmisión de fondos públicos a cuentas privadas a través de una ley financiera que no ha sido aprobada por Luis Arce, sino por la Asamblea Legislativa. Vamos a presentar, en este caso, extracto de actas, extracto de documentaciones del mismo Ministerio de Economía, como también del mismo Fondo Indígena, que da cuenta que no había una participación de Luis Arce. Momento de una breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar del tema de la basura en la ciudad de La Paz. Toneladas que se van acumulando día tras día. Los detalles de esta información y tal vez se habrán soluciones al retornar. Ya volvemos. Retornamos con las noticias a través de Palenque TV. Gracias por continuar con nosotros. Como lo anunciamos antes de la pausa, vamos a hablar de este tema de la basura. Se cumplen ya 15 días con hoy que la basura se va acumulando en la ciudad de La Paz por el conflicto entre la Alcaldía Municipal y La Paz Limpia. Al respecto, la presidenta del Consejo Municipal de La Paz pide al alcalde César Dobailer dar solución inmediata a este problema de la basura. Lamentablemente no hay, o sea, se quiere improvisar absolutamente todo, sacando a los trabajadores, que esto es inaudito, no nos parece correcto, porque definitivamente hay un contrato, hay una empresa, entonces no puede ser por soberbia tanto del empresario como del alcalde, se reúnen 5 minutos y se van. O sea, se están haciendo la burla de la ciudadanía y se están haciendo la burla también de estos trabajadores, porque seguramente ellos pues están reclamando sus derechos. Entonces, ¿por qué no se sientan como personas maduras, mayores, y tienen el contrato? Entonces, con el contrato en mano podrían ver dónde se ha fallado. Y si ha fallado la empresa, pues plenamente de acuerdo que se dé las sanciones correspondientes. Quien también ha emitido declaraciones al respecto es el concejal de La Paz, Fabián Yaxi, quien aseguró que lo único que está buscando el alcalde de La Paz, César Dobailer, es rescindir el contrato con La Paz Limpia. Tenemos un problema de doble responsabilidad. Hay una corresponsabilidad entre el alcalde y, por supuesto, la empresa La Paz Limpia. El alcalde por negligente. En 3 meses parece que el alcalde primero no tiene ningún plan de gestión integral de residuos. En 3 meses no ha hecho nada por un tema que ya lo planteó la empresa en enero de este año. Entonces, se ha estado manipulando, yo creo, no se le ha dicho mucho la verdad a la gente, ¿no? El alcalde ha empezado a posicionar que el gobierno sacó un decreto que aparentemente beneficia a la empresa, nada más falso. No tiene nada que ver el decreto con lo que se tiene que hacer con esta empresa. La empresa y el gobierno municipal tienen un contrato de concesión, pero hay una cláusula de la cual se agarra a la empresa, La Paz Limpia, y en enero ya propuso al exalcalde Arias un ajuste de precio aplicando ese artículo del contrato. Él creo que quiere hacerse cargo del aseo urbano, y esto es muy complicado, porque no se ha dado cuenta y no ha dimensionado que no es pues un falso afán el tratar de recoger la basura 2 toneladas, 5 toneladas, cuando tienes que recoger 580 toneladas al día. Y la ciudad no puede darse el lujo de tener un solo día de no recoger la basura, es tener más de 500 toneladas en las calles. Y el alcalde nos dice que su esfuerzo con los trabajadores, las secretarias, ¿no?, funcionarios municipales que deberían estar haciendo su trabajo, están recogiendo la basura.
Cambiamos de tema y ante este panorama climático y el comportamiento del clima, el secretario de Medio Ambiente, Gabriel Pari, aseguró que las últimas lluvias e incluso nevadas van a ayudar a lo que es el abastecimiento de las represas. Tienen, como decir, dos afectaciones. Uno es positivo y el otro es negativo. El positivo es de que en el campo están haciendo la siembra correspondiente, que se puede decir, ya que el calendario agrícola ha comenzado el 21 de junio, ¿no? Entonces, eso es lo que, por ejemplo, el comunario aprovecha el sembradío correspondiente, ¿no? Para sembrar la humedad, ¿no? Y la parte negativa es de que afecta a los animales, ¿no? Ya que tapan el forraje correspondiente y también, más bien, gracias a Dios, no tenemos ningún reporte con la muerte de los diferentes animales que se podrían dar con, digamos, con las nevadas que ha caído en las últimas semanas, ¿no? Ya que da una hipotermia y falta de alimentación que afecta bastante, más que todo a los camélidos y los que tienen también ovinos o vacas. No, mire, de alguna manera aporta más que todo la recarga de los acuíferos, ¿no? Desde ahí, imagínense, 30 centímetros que en algún lugar ha caído hasta 40 centímetros de altura de las nevadas, entonces estos empiezan a disolverse y se infiltran al suelo, entonces van recargando, ¿no? De alguna manera también ayuda en nuestras represas, ¿no? Quienes manejan son los de EPSAS, los datos exactos, ¿no? Que ellos ya hacen el reporte correspondiente. Cambiamos ahora el rumbo de la información, ya que efectivos de la policía y también personal de la JAM aprendieron el pasado jueves a 3 personas que presuntamente realizaban actividades de minería ilegal. La denuncia dentro de FELCC era por explotación ilegal de mineral. Hasta el momento se está evaluando una estrategia investigativa para continuar, porque la investigación dentro de este caso continúa. Sí, dentro del caso que se ha realizado la verificación e intervención policial de carácter preventivo en el sector conocido como Senda Verde, en coordinación con FELDA y FELCC, la autoridad competente, ante la presencia de 3 personas aprehendidas, ha determinado la libertad pura y simple el día viernes. Claro que sí, a denuncia de pobladores y administradores, ambientalistas del lugar conocido como Senda Verde, se ha acudido en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha contra Delitos Ambientales y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a hacer la verificación de dichos atentados contra el medio ambiente. Buenas tardes, estimada Nicole. Evidentemente nosotros hemos realizado algunas declaraciones al respecto. ¿Qué es lo que pasa con este decreto? No se ha podido sociabilizar de manera correcta. ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Realmente se debería armar mesas técnicas de trabajo de forma inmediata. No olvidemos que el tema de la subvención, por ejemplo, se puede llegar a marcar para diferentes sectores. Sin embargo, estos tienen que ser consensuados y tienen que ser marcados de acuerdo a lo que es la normativa. En ese entendido comprendemos que ninguna ley, ningún decreto supremo es completamente perfecto. Sin embargo, puede llegar a ser evaluado y considerado desde luego y sin duda alguna. Más bien el Ejecutivo tiene que empezar a trabajar en este aspecto, a sociabilizar y posiblemente a realizar una mesa técnico-jurídica para ver un posible análisis y una posible modificación al mismo. Acá lo que tenemos que hacer es un tema claro. El tema de la subvención tiene que darse a ciertos sectores de la sociedad y ciertos otros que no lo necesiten, claro, desde luego que o generen más, en este caso más recursos económicos, etcétera, pues no tendrá que darse. En ese entendido, el Ejecutivo tiene que plantear de manera inmediata estas mesas técnicas, ¿no? Sí, hay que analizarlo de manera excepcional. No olvidemos que ha habido un acuerdo que ha realizado el gobierno antes de lanzar el modelo de excepción, cuando ya estaba terminando prácticamente y ya se había llegado a un acuerdo con algunos de los sectores involucrados. Sin embargo, dentro de este acuerdo habría varios aspectos que el gobierno hasta el día de hoy no sé si los está cumpliendo a cabalidad y esos tienen que ser analizados. Entre esos estaba lo que es la gasolina, el diésel, etcétera.
Sin embargo, el tema de los estados de excepción todavía no ha sido analizado si se va a poder alargar o no. Dentro de la bancada tampoco se tiene presente el mismo, sin embargo, considero que en las próximas semanas tal vez se esté considerando el mismo. Sin embargo, lo vuelvo a repetir, hay acuerdos que el gobierno todavía no ha cumplido y tiene que trabajarlos de manera inmediata para cumplirlos con aquellos sectores involucrados con los que se ha llegado un acuerdo en ese tiempo, ¿no? Estimada Nicole, hemos tenido un tema claro en la Asamblea Legislativa, se le ha quitado el voto de confianza a través de las censuras respectivas, estamos hablando de 91 votos a favor de la censura y 34 en contra. Sin embargo, hay que marcar de forma clara que no hemos visto aspectos económicos que hayan cambiado de gran magnitud. Hemos visto un sinceramiento del tema económico, puede ser que sí, pero una medida económica no evidente no ha sido marcada dentro de esta gestión. En ese entendido, el gobierno actual tiene una oportunidad de oro frente a esta crisis que nos estamos volviendo a atravesar para reconfigurar su gabinete, meter un ministro de gobierno que sea técnico político, que esté a la altura del cargo. Tenemos cientos y miles de profesionales capacitados para poder ejercer esta cartera de gobierno y que pueden dar la talla a ser ministros de economía. Entonces el presidente tiene una gran oportunidad para reconfigurar este gabinete, para reconfigurar más que todo esta cartera de Estado y para devolverle ese valor adquisitivo al boliviano que se ha visto devaluado durante todo este tiempo. Necesitamos medidas económicas de impacto que nos ayuden a traer dólares, que nos ayuden a frenar el tema de la subida de los precios, etcétera. Necesitamos un modelo económico, que se aplique un modelo económico, no solamente que se use medidas parche para tapar una y otra cosa por el momento, lo que se estuvo haciendo en todo este tiempo. Estamos prácticamente a 9 meses y no estamos viendo respuestas claras. Si nos dicen que vamos a vivir con créditos, pues eso no funciona. Necesitamos seguir un modelo económico y es la oportunidad de oro que tiene el presidente del Estado para reconfigurar esta cartera de gobierno. Este decreto tiene que ser analizado, tiene que ser consensuado con parte de la sociedad, tiene que estar el transporte, los agros, el sector minero, etcétera. Hay un tema de subvención que tiene que darse y tiene que generarse respecto a varios aspectos. Yo lo veo de forma positiva el hecho de que el gobierno empiece a armar mesas técnicas de trabajo de forma inmediata. Pero para esto es muy importante también manifestar quiénes son aquellos involucrados. Pero dentro de todo este análisis parte directamente por la convocatoria del Ejecutivo. Ahora nosotros también podemos estar y ser partícipes, desde luego y sin duda alguna. Sin embargo, tenemos que esperar la invitación del Ejecutivo. Sin embargo, considero muy probable que se abra el tema de las mesas técnicas por parte del Ejecutivo respecto a las últimas declaraciones que se han dado. Entonces, esperemos que en las últimas horas se esté llegando a dar estas mesas técnicas, analizar este decreto supremo, modificar si es necesario, sociabilizar, porque es uno de los aspectos fundamentales. Ninguna ley, ningún decreto puede ser lanzado así por así. Todos los decretos supremos, todas las leyes tienen que ser sociabilizadas, puestas en consideración con los sectores involucrados. ¿Para qué? Para no tener problemas a futuro. Entonces, en ese entendido, comprendo que el Ejecutivo estaría analizando estos aspectos, ¿no? El presidente Rodrigo Paz designó a Cristian Morales como nuevo ministro de Economía. Marcelo Blanco evita la censura en la Asamblea Legislativa Plurinacional tras interpelación por el suministro de combustible. Yapacaní dejan en suspenso el anuncio de bloqueo y dan plazo de 48 horas para abrogar el decreto del diésel. Los municipios de Chuquisaca tienen paralizada su maquinaria pesada y agrícola debido a la falta de diésel. Lancheros del estrecho de Tiquina denuncian falta de gasolina y advierten con paralizar el servicio. Fiscalía cita a Nadia Beller como testigo en el caso contra Fernando Cerimedo. En el panorama internacional, hasta que el cuerpo aguante, los terremotos de Venezuela, 60 días después. Nueva York rompe cooperación con ICE, policía local no podrá colaborar en casos migratorios. Todas las noticias están en 24 horas.